Ya estás muy viejo para volar con nosotros a esas islas tropicales. Mejor quédate cuidando la casa, dijo mi hija, descartándome como si yo fuera un trasto inútil. Ellos volaron hacia unas vacaciones paradisíacas con mis consuegros, que eran incluso mayores que yo, mientras yo me quedaba atrás en la casa que ellos ya consideraban su herencia. Cuando regresaron, la casa ya no estaba, y yo tampoco. Me llamaron 43 veces. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los folletos turísticos sobre las islas yacían en mi mesa de centro como promesas coloridas y brillantes. Mi hija Valeria los abrió de par en par. Sus dedos con manicura perfecta trazaban las líneas de las playas doradas, y su esposo, Sebastián, se inclinaba sobre su hombro, asintiendo con aprobación. Los padres de Sebastián, Héctor y Beatriz, estaban sentados cómodamente en mi sofá, discutiendo ya la hora de salida y las comodidades del hotel, como si estas vacaciones fueran suyas por derecho de nacimiento. El gran resort costero se ve perfecto, anunció Valeria, con la voz burbujeante de emoción. 4 habitaciones, vista al océano, acceso privado a la playa. Extendí la mano hacia uno de los folletos. Eso suena maravilloso. ¿Cuándo nos vamos, papá? La mano de Valeria interceptó la mía, apartando suave pero firmemente el papel brillante. Tú estás muy viejo para tales aventuras. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. Es mejor que te quedes aquí y vigiles la casa, continuó ella, con un tono casual, como si fuera un hecho consumado. Vamos a volar con los papás de Sebastián. Es el viaje de sus sueños. ¿Sabes? Héctor soltó una risita desde el sofá. Hemos estado ahorrando para esto durante años. No puedo esperar para ver esos atardeceres. A los niños les encantará bucear, añadió Beatriz, reclamando ya experiencias que aún no habían sucedido. Los miré fijamente. Héctor tenía 64 años, 2 años más que yo. Beatriz, 61 años. Sin embargo, de alguna manera, yo era demasiado viejo, mientras que ellos eran los compañeros de viaje perfectos. Nunca he estado en esas islas, dije en voz baja. Sebastián se encogió de hombros. Quizás la próxima vez, suegro. Este viaje es algo así como una cosa familiar. Familia. La palabra se retorció en mi pecho. Los observé continuar planeando, a mi alrededor, por encima de mí, a través de mí. Valeria sacó su teléfono, mostrándole a Beatriz fotos de los restaurantes que habían investigado. Sebastián tomó otro folleto, señalando actividades. Se movían con la confianza fácil de las personas que ya habían decidido todo sin consultar al hombre en cuya casa vivían, cuya generosidad los había cobijado durante 5 años. El vuelo sale el jueves por la mañana, dijo Valeria, sin mirarme. Estaremos fuera 10 días. Tendrás todo el lugar para ti solo. Piénsalo como unas pequeñas vacaciones también. ¿Unas vacaciones de qué? ¿De proveer vivienda gratuita? ¿De cocinar cenas que apenas agradecían? ¿De escuchar las quejas de Sebastián sobre su historial crediticio mientras usaba mi electricidad para cargar sus consolas de videojuegos? Me levanté lentamente. Mis rodillas protestaron. Un recordatorio de mis 62 años que tanto parecían preocupar a Valeria. Probablemente debería poner algunas cosas en orden, entonces, para cuidar la casa. Eres el mejor, papá. Valeria finalmente levantó la vista, sonriéndome con esa sonrisa que una vez derritió mi corazón. Cuando tenía 7 años y me pedía cuentos antes de dormir, ahora se sentía calculada, ensayada. No te preocupes por nada. Solo relájate y disfruta de la tranquilidad. Héctor levantó su taza de café en un brindis burlón. Por las vacaciones familiares, todos rieron. Incluso Beatriz, a quien había visto exactamente 4 veces, se sentía lo suficientemente cómoda como para reírse de mi exclusión en mi propia sala de estar. Caminé hacia el pasillo, sus voces siguiéndome. Discusiones animadas sobre cenas al atardecer y recorridos en helicóptero. Aventuras para las que aparentemente había envejecido de la noche a la mañana. El piso de madera crujió bajo mis pies. El mismo sonido que había hecho cuando Lucía y yo bailamos en este mismo lugar en nuestro 30º aniversario. Lucía habría luchado por mí. Habría insistido en que yo fuera. Habría dejado claro que la familia significaba todos nosotros o ninguno de nosotros. Pero Lucía se había ido hacía 5 años,
y yo estaba aprendiendo que la hija que habíamos criado juntos me veía de manera muy diferente a como yo había imaginado. Detrás de mí, la voz de Valeria se escuchó claramente. Mamá lo habría entendido. Siempre decía que papá necesitaba que lo cuidaran a medida que envejecía. Me detuve en la puerta del dormitorio. Lucía nunca había dicho nada parecido, ni una sola vez. Pero aparentemente las preocupaciones imaginarias de mi difunta esposa eran ahora la justificación para mi exclusión de la alegría familiar. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventana de mi dormitorio, proyectando largas sombras sobre el piso de madera, donde solía estar el sillón de lectura de Lucía. 3 horas después, me senté en el borde de mi cama, todavía con la misma ropa de la cena. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el viejo espejo del tocador de Lucía. Un hombre que aparentemente se había vuelto invisible en su propia casa. La casa se había asentado en su ritmo nocturno, pero las voces flotaban desde la sala de estar de abajo. Inicialmente, sus risas parecían distantes, amortiguadas por las viejas paredes y los conductos de ventilación. Había planeado ignorarlos por completo. Tal vez leer una de las novelas de misterio que a Lucía le encantaban. Entonces la voz de Sebastián cortó el ruido ambiental, más clara de lo que debería haber sido. ¿Honestamente creen que se tragó toda esa tontería de que es demasiado viejo? Mi libro se cerró. Me congelé, cada músculo repentinamente tenso. La respuesta de Valeria flotó a través del conducto de calefacción cerca de mis pies. Papá siempre ha sido muy ingenuo. ¿Recuerdan cuando le dijimos que le devolveríamos el dinero por las reparaciones del techo? Sus risas siguieron. Casuales, despectivas, crueles. Me moví con cuidado hacia el conducto, mis instintos de maestro entrando en acción. 30 años de manejo en el aula me habían enseñado cuándo escuchar y cuándo actuar. Este era definitivamente un momento para escuchar. El momento funcionó perfectamente. La voz de Héctor se unió. Justo después de que regresemos del viaje, lo internaremos en ese asilo de ancianos que investigamos. Se me cortó la respiración. ¿Un asilo? La residencia El Ocaso tiene una vacante el próximo mes, añadió Beatriz, con tono profesional. Dijeron que podían acelerar el papeleo si pagábamos el depósito por adelantado. ¿Cuánto es?, preguntó Sebastián. $3,000, respondió Héctor. Pero vale la pena para instalarlo rápidamente. Una vez que él esté allí, esta casa será nuestra de todos modos. Es nuestra herencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Apreté el alféizar de la ventana. Mis nudillos se pusieron blancos contra la madera pintada. La voz de Valeria continuó, animada ahora. Ya contacté a ese agente de bienes raíces, Javier Solís. Él cree que podemos obtener al menos $800,000, tal vez más con el mercado como está. ¿Dividido en 4 partes?, preguntó Sebastián. Obviamente. Mamá, papá, ustedes se han ganado su parte lidiando con sus quejas estos últimos años. Beatriz se rió. Se ha vuelto bastante exigente, ¿verdad? Siempre preguntando sobre nuestros planes, queriendo ser incluido en todo. Su sentido de derecho es irreal, coincidió Valeria. O sea, papá, tienes 62 años. Acepta que tus años activos quedaron atrás. Me hundí en la cama, mis piernas de repente poco confiables. 5 años los había alojado. 5 años de facturas de supermercado, pagos de servicios públicos, reparaciones y mantenimiento. Mientras Sebastián buscaba trabajo y Valeria decidía su próximo paso profesional. Habían comido mi comida, usado mi coche, tomado prestadas mis herramientas, y nunca, ni una sola vez, ofrecieron una gratitud genuina. La voz de Sebastián se hizo más fuerte, más emocionada. La mejor parte es que nunca lo verá venir. Lo tenemos convencido de que solo estamos preocupados por su bienestar. Papá siempre fue demasiado confiado, dijo Valeria. Mamá solía decir, tu madre nunca dijo nada sobre que tu padre fuera una carga, interrumpió Héctor, sorprendiéndome. Esa mujer lo adoraba. Bueno, ella no está aquí para oponerse ahora, ¿verdad? La voz de Valeria se había vuelto afilada. Y francamente, esto es lo mejor para todos. Papá recibe cuidado profesional. Nosotros obtenemos seguridad financiera. Cuidado profesional. Lo hacían sonar como una necesidad médica en lugar de una eliminación conveniente. La conversación continuó, pero yo ya había escuchado suficiente. Me levanté lentamente. Caminé hacia mi cómoda y abrí el cajón inferior donde guardaba el joyero de Lucía. Dentro,
Debajo de su anillo de bodas, yacía la escritura de esta casa. La casa que había comprado con mi salario de maestro, la casa donde Lucía y yo habíamos planeado envejecer juntos. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo del tocador. Pero algo había cambiado en esos pocos minutos de escuchar a escondidas. El hombre que me devolvía la mirada ya no parecía invisible. Cerré el joyero en silencio y volví a sentarme en el borde de la cama, escuchando sus voces desvanecerse mientras se movían a otra parte de la casa. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz desesperada de Sebastián de hace 5 años resonaba en mi memoria, compitiendo con la crueldad casual de esta noche. Febrero del año 2020. La llamada había llegado a las 11:30 de un jueves por la noche. Recordaba la hora exacta porque había estado calificando exámenes de álgebra, bolígrafo rojo en mano, cuando mi teléfono vibró. ¿David? La voz de Sebastián había sonado cruda, rota. Necesito ayuda. Lo he perdido todo. La historia había salido entre sollozos, sitios de póker en línea, inversiones en criptomonedas que prometían retornos garantizados, aplicaciones de apuestas deportivas que parecían dinero fácil, $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, la casa en ejecución hipotecaria, Valeria llorando de fondo, embarazada de su segundo hijo. Se suponía que era una inversión segura, había susurrado él. Todos decían que no podía fallar. Puse nuestros ahorros, el préstamo sobre el valor de la vivienda. Todo en ello, justo antes del colapso. Yo había escuchado, mi corazón de maestro rompiéndose por este joven que de alguna manera se había convertido en familia. Lucía se había ido hacía solo unos meses, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado tranquila. Valeria era mi hija. Estos eran mis nietos. No tenemos a dónde ir, había continuado Sebastián. Los padres de Valeria son... bueno, usted sabe. La madre de Valeria nunca me aprobó. No podemos pedirles a ellos. Se refería a la hermana de Lucía, quien había dejado clara su desaprobación hacia Sebastián desde el día de la boda. Pero Lucía ya no estaba allí para moderar las tensiones familiares. Ahora, acostado en la oscuridad, reconocí el cálculo detrás de esa desesperación. Él había sabido exactamente qué botones emocionales presionar. El viudo en duelo, el abuelo protector, el hombre con una casa vacía y un corazón generoso. Me levanté de la cama, caminando hacia la ventana que daba al patio trasero donde mis nietos jugaban en el juego de columpios que yo había instalado. El marco de metal brillaba plateado a la luz de la luna, $300 de mi dinero de pensión. Sus bicicletas estaban apoyadas contra el garaje, con ruedas de entrenamiento que yo había comprado e instalado yo mismo porque Sebastián estaba demasiado ocupado buscando trabajo. Mis manos temblaban mientras calculaba los gastos. 5 años de comestibles para 5 personas. $18,000, siendo conservador. Servicios públicos que se habían duplicado con su llegada. Otros, $6,000. La reparación del techo que Valeria había mencionado esta noche, $14,000 después del daño de la tormenta. Facturas médicas cuando su seguro caducó. Reparaciones del coche para el vehículo que habían reclamado como propio. Más de $60,000. $60,000 para personas que me llamaban una carga. El álgebra era simple, devastadora. Los había mantenido más tiempo de lo que duraban algunos matrimonios, y su gratitud se había agriado hasta convertirse en derecho adquirido en algún momento del camino. Caminando hacia mi cómoda, saqué el pequeño cuaderno donde había rastreado los gastos del hogar desde la muerte de Lucía. Su sugerencia, en realidad, querrás saber a dónde va el dinero, cariño. Página tras página de las peticiones de Sebastián. Las necesidades de Valeria. Los requerimientos de los niños. Siempre urgentes, siempre temporales, siempre con promesas de reembolso cuando las cosas mejoraran. Las cosas nunca habían mejorado. Simplemente habían aprendido a pedir más. La casa crujía a mi alrededor, asentándose en su quietud nocturna. Por la mañana, despertarían frescos, planeando sus vacaciones. Empacarían las maletas que yo les había comprado para Navidad. Conducirían al aeropuerto en el coche que yo había ayudado a financiar después de su susto de embargo. Abordarían el avión con boletos financiados por la herencia que ya habían reclamado. Mientras tanto, yo me quedaría atrás como un obediente cuidador de casa, manteniendo el hogar que habían decidido que era legítimamente suyo. Pero mientras me sentaba allí en la oscuridad, rodeado de fotografías de mis premios de enseñanza,
Y los certificados del Club de Jardinería de Lucía, algo cristalizó en mi pecho. Habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían confundido bondad con debilidad, generosidad con estupidez. 40 años de enseñanza habían requerido estrategia, paciencia y la habilidad de estar 3 pasos por delante de estudiantes que pensaban que podían burlar al sistema. Algunas lecciones se aprendían a través de la guía. Otras requerían consecuencias. Cerré el cuaderno de gastos y lo coloqué de nuevo en el cajón. Mis movimientos deliberados y silenciosos. La mañana de mañana traería nuevas posibilidades. El amanecer se filtraba a través de las persianas de la cocina cuando entré, encontrando a la familia ya zumbando con energía de viaje. Valeria estaba de pie junto al mostrador, organizando pases de abordar y documentos de viaje en pilas ordenadas. Sebastián estaba encorvado sobre su teléfono, presumiblemente revisando el estado del vuelo, mientras Héctor y Beatriz comparaban marcas de protector solar como estrategas militares planeando rutas de invasión. «Buenos días, papá», llamó Valeria alegremente, sin levantar la vista de su fortaleza de papeles. «El café está fresco si quieres un poco». Me serví una taza, estudiando sus rostros animados con una nueva perspectiva. Ayer habría visto a miembros de la familia emocionados preparándose para una aventura. Hoy, observaba a co-conspiradores, celebrando su manipulación exitosa. «El vuelo sale a las 10:15, anunció Sebastián, desplazándose por su pantalla. «Deberíamos salir a las 8:30 para ganarle al tráfico». «¿Recordaste empacar el cargador de la cámara?», preguntó Beatriz a Valeria. «Ya está en el equipaje de mano. Más baterías de respaldo». Su eficiencia me impresionó. Las mismas habilidades organizativas que nunca habían aplicado para encontrar empleo o contribuir a los gastos del hogar. Aparentemente, planificar vacaciones de lujo requiere talentos diferentes que asegurar un ingreso básico. «¿Hay algo especial que necesiten que haga mientras cuido la casa?», pregunté, acomodándome en mi silla habitual en la mesa del desayuno. Valeria finalmente levantó la vista, su expresión condescendiente. «Solo lo habitual, papá. Riega las plantas. Revisa el correo. Quizás hacer que Elena, la de al lado, te eche un vistazo». Elena Torres, mi vecina de 70 años que nos conocía a Lucía y a mí, desde hacía 15 años. Valeria sugirió que ella me vigilara como si fuera un inválido que requiriera supervisión. «Soy perfectamente capaz de arreglármelas solo», respondí suavemente. Sebastián resopló. «Claro, suegro. Solo no intente arreglar nada que se rompa. Llame a un profesional». La ironía me golpeó con fuerza. Sebastián, quien había perdido su casa por deudas de juego, aconsejándome sobre mantenimiento responsable del hogar. Bebí mi café y asentí amablemente. Por supuesto, no quisiera causar problemas. Mi cumplimiento pareció satisfacerlos. Héctor dobló un mapa turístico de la isla, guardándolo en el bolsillo de su camisa. 2 semanas de paraíso. Nos hemos ganado esto. Ganado. A través de 5 años de vivienda gratuita, comidas y apoyo financiero que nunca habían reconocido, y mucho menos correspondido. «El tiempo pasará rápido», les aseguré. «Podría ponerme al día con algo de lectura. Tal vez, organizar algunas cosas en la casa». Los ojos de Valeria se iluminaron. «Eso sería perfecto, papá. Podrías empezar con el garaje. Se ha vuelto tan desordenado. Desordenado con sus pertenencias, naturalmente. Artículos que habían almacenado allí cuando se mudaron, y luego olvidados mientras mi garaje se convertía en su almacén personal». Beatriz comenzó a transferir artículos del mostrador a su bolso. Pases de abordar, identificación, documentos de seguro de viaje. El resort confirmó nuestra mejora de suite. Vista al océano. Terraza privada. Servicio de conserjería. «Suena maravilloso», logré decir, calculando el costo de tales alojamientos. Fácilmente $4,000 por 2 semanas. Dinero que nunca habían poseído, pero que de alguna manera ahora comandaban. El teléfono de Sebastián sonó. «El servicio de transporte está a 5 minutos». El anuncio desencadenó un movimiento repentino. Aparecieron maletas. Se agarraron artículos de último minuto, y el caos general reemplazó su organización anterior. Me quedé atrás, observando sus preparativos de partida con interés distante. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien quedándote solo?», preguntó Valeria, aunque su pregunta sonó más como una formalidad educada que como una preocupación genuina. «Absolutamente. Disfrutaré de la tranquilidad».
Ella besó mi mejilla, un gesto que una vez habría calentado mi corazón. Ahora se sentía calculado. Una actuación para una audiencia de parientes que esperaban afecto filial. Las puertas de los coches se cerraron afuera. Sebastián cargó el equipaje mientras los demás reunían las pertenencias finales. En 10 minutos, mi casa volvería al silencio que supuestamente yo había solicitado. «Cuídese mucho», llamó Héctor, rodando su maleta hacia la puerta. «Manejen con cuidado», respondí, diciéndolo en serio a pesar de todo. La puerta principal se cerró con una finalidad decisiva. Los sonidos del motor se desvanecieron calle abajo. De repente estaba solo en mi cocina, rodeado de tazas de café abandonadas y folletos de viaje dispersos. Por primera vez en 5 años, la casa me pertenecía enteramente de nuevo. Caminé hacia la ventana de mi cocina y vi su coche desaparecer en la esquina, llevando a mi familia desagradecida hacia su paraíso robado. 2 semanas, 14 días para considerar mis opciones, evaluar mis recursos, y tal vez demostrar que la carga que habían descartado poseía capacidades que nunca habían sospechado. Terminé mi café lentamente, planeando metódicamente mi próximo movimiento. ¿Necesitan que los lleve al aeropuerto?, ofrecí mientras Sebastián luchaba con la maleta enorme de Valeria. De hecho, sí, jadeó él. El servicio de transporte acaba de cancelar. Tráfico detenido en la autopista principal. Perfecto. Una actuación final como su chofer servicial. El viaje al aeropuerto internacional tomó 45 minutos a través de la congestión típica del viernes por la mañana. Escuché su charla emocionada sobre excursiones de buceo y cenas al atardecer, maravillándome de lo fácil que discutían actividades de lujo, financiadas por los ahorros de toda mi vida. Recuerden tomar fotos de todo, les dije en la zona de descenso de pasajeros. Me encantaría ver esas islas a través de sus ojos. Valeria me abrazó brevemente. Enviaremos postales, papá. No trabajes demasiado mientras estamos fuera. Sebastián agarró el equipaje más pesado. Gracias por el viaje, suegro. Usted es un salvavidas. Salvavidas. La ironía casual no se me escapó. Esperé hasta que sus figuras desaparecieron en la terminal, luego conduje a casa con una anticipación creciente. A las 11 en punto, estaba marcando el número que Valeria había mencionado en su conversación escuchada. Inmobiliaria Alan. Habla Javier. Señor Alan. Habla Roberto Torres. Necesito vender mi casa lo más rápido posible. Breve pausa. ¿De qué tan rápido estamos hablando, señor Torres? 2 semanas máximo. Estoy dispuesto a poner un precio agresivo para una venta rápida. Eso es ambicioso. ¿Qué motiva la urgencia? Me había preparado para esta pregunta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Entiendo que la velocidad tiene un costo. ¿Dónde está ubicada la propiedad? En una zona residencial exclusiva. Casa unifamiliar. 4 habitaciones, 2 baños y medio. Sin hipoteca. Título limpio. Su tono cambió, volviéndose más interesado. Sin hipoteca es excelente para ventas rápidas. ¿Cuál es la superficie aproximada? 260 metros cuadrados. Cocina renovada. Techo nuevo hace 5 años. Vecindario establecido. Señor Torres, puedo estar allí en 1 hora si está disponible. Este cronograma es agresivo, pero con el precio correcto y un comprador en efectivo, no es imposible. 1 hora. En 60 minutos, daría el primer paso concreto para demostrar exactamente cuán pesada podía ser esta carga de anciano cuando estaba debidamente motivado. Estaré esperando, confirmé. Después de terminar la llamada, caminé por mi casa con ojos nuevos. Estas habitaciones habían sido testigos de la risa de Lucía, los hitos de la infancia de Valeria, celebraciones familiares que se sentían auténticas cuando creía que la familia significaba lealtad y apoyo mutuo. Ahora representaban algo diferente. Activos para ser liquidados, patrimonio para ser liberado, recursos para reestructurar la dinámica de poder que había gobernado mi vida durante 5 años. Recuperé la escritura de la casa del joyero de Lucía, junto con los registros de impuestos a la propiedad y los documentos del seguro de hogar. Todo lo que Javier necesitaría para verificar mi propiedad y evaluar el valor de mercado. El timbre sonó precisamente 1 hora después. Javier Solís parecía más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años, vistiendo un saco azul marino a pesar del calor. Llevaba una tableta y una cinta métrica, preparado para negocios inmediatos. «Señor Torres», extendió su mano. «Agradezco su llamada.
Basado en nuestra conversación, creo que podemos trabajar juntos. Efectivamente. Pase. Le mostraré todo. Entró en mi vestíbulo, haciendo ya cálculos mentales. Hermosa casa. Pisos de madera originales. Restaurados hace 5 años, Lucía, mi difunta esposa, insistió en mantener el carácter original. Mujer inteligente. Las características originales añaden un valor significativo. Sacó su tableta. Antes del recorrido, permítame explicarle el proceso para su línea de tiempo. 2 semanas significa que necesitamos compradores en efectivo, contingencias mínimas y precios competitivos. ¿Está preparado para esos requisitos? Asentí. La velocidad importa más que el beneficio máximo. Excelente. Entonces veamos con qué estamos trabajando. Mientras Javier comenzaba su evaluación profesional, midiendo habitaciones y notando detalles arquitectónicos, sentí que algo cambiaba en mi pecho. Después de años de reaccionar a las decisiones de otras personas, finalmente estaba tomando el control de mis circunstancias. Valeria había mencionado el nombre de Javier mientras planeaba vender mi casa, sin mi conocimiento. Ahora, él estaba aquí por mi invitación, trabajando para mis objetivos, operando en mi horario. La simetría se sentía como justicia, comenzando a equilibrar la balanza. 3 horas después de que Javier se fuera con su evaluación preliminar y prometiera comenzar a hacer llamadas de inmediato, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero reconocí el código de área. Las islas. ¡Papá! La voz de Valeria burbujeó a través del altavoz, brillante con entusiasmo tropical. Llegamos a salvo. El resort es absolutamente increíble. Me acomodé en la silla de mi cocina. La tarjeta de presentación de Javier todavía visible en el mostrador junto a su carpeta de documentos de propiedad. Me alegra mucho que hayan llegado bien. ¿Cómo estuvo el vuelo? Largo, pero valió la pena. Papá, deberías ver este lugar. Playa privada, piscina infinita, servicios de spa, todo completo. Sebastián ya nos reservó un tour en helicóptero para mañana. Eso suena asombroso. Tracé el borde de la tarjeta de Javier mientras hablaba. Espero que tomen muchas fotos. Oh, lo haremos. El conserje recomendó este restaurante increíble para esta noche. Cena de 5 estrellas justo en la playa. Probablemente lo encontrarías demasiado elegante, pero estamos emocionados de probarlo. ¿Demasiado elegante para mí? Naturalmente, estoy seguro de que tendrán un tiempo maravilloso. El tono de Valeria cambió ligeramente, volviéndose más maternal. ¿Cómo te las estás arreglando solo? No estarás tratando de cocinar comidas elaboradas, ¿verdad? Recuerda lo que dije sobre mantener las cosas simples. Estoy cuidando todo muy bien, le aseguré, mis ojos moviéndose hacia los documentos inmobiliarios esparcidos por mi mesa. De hecho, me mantengo bastante ocupado. Bien, bien. Solo no te esfuerces demasiado. Nos preocupaba dejarte solo. Pero Sebastián me recordó que necesitas aprender independencia a tu edad. Independencia. La palabra conllevaba una deliciosa ironía dadas mis actividades de la mañana. Hablando de independencia, continuó Valeria, hemos estado discutiendo algo. De hecho, estamos preparando una pequeña sorpresa para ti cuando regresemos. Algo que será realmente bueno para tu futuro. Mi agarre se tensó en el teléfono. ¿Una sorpresa? No quiero arruinarla. Pero digamos que hemos encontrado una solución para ayudarte a transicionar a tus años dorados más cómodamente. Cuidado profesional, actividades sociales con personas de tu misma edad. Ese tipo de cosas. Cuidado profesional. El eufemismo que han usado mientras planeaban deshacerse de mí. Qué considerado de su parte. Logré decir, manteniendo mi voz firme. De hecho, ese momento es interesante. Yo también estoy preparando una sorpresa para ustedes. Oh, Valeria se rió. ¿Qué tipo de sorpresa podrías estar planeando tú, papá? Bueno, si te lo dijera no sería una sorpresa, ¿verdad? Me permití una pequeña sonrisa. Solo digamos que me he estado ocupando de algunos negocios importantes mientras están fuera. Negocios realmente importantes que cambiarán todo para todos nosotros. ¿Negocios? Papá, estás jubilado. ¿Qué tipo de negocios podrías posiblemente? Se detuvo, probablemente dándose cuenta de lo despectiva que sonaba. Quiero decir, eso es dulce. Pero no te agotes con cualquier pequeño proyecto en el que estés trabajando. Pequeño proyecto. Si tan solo supiera. No te preocupes por mí, dije con calma. Estoy manejando todo perfectamente.
De hecho, creo que estarán absolutamente asombrados por lo que he logrado para cuando regresen. Bueno, solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Llamaremos de nuevo en unos días para ver cómo estás. Estaré aquí. Confirmé. Aunque la definición de aquí podría ser bastante diferente para entonces. Después de colgar me senté en silencio en mi cocina, rodeado por el silencio de la tarde y el peso del engaño mutuo. Valeria se estaba preparando para deshacerse de mí en un asilo, confiada en que nunca descubriría su plan. Mientras tanto, yo me estaba preparando para deshacerme de la casa que consideraban su herencia, confiado en que nunca esperarían una acción tan decisiva de su supuesta carga. Ambos lados planeando sorpresas. Ambos lados convencidos de su ventaja estratégica. Solo un lado tenía realmente el control. Tomé la tarjeta de presentación de Javier y sonreí. Mañana, el verdadero trabajo comenzaría. El domingo por la mañana trajo la llamada de Javier precisamente a las 9 en punto, junto con nuestro primer comprador potencial. Ricardo Vega representaba a un grupo de inversión comercial que buscaba propiedades de alquiler en vecindarios establecidos. El cronograma es agresivo, me advirtió Javier en privado antes de la llegada de Vega. La mayoría de los compradores necesitan semanas para organizar el financiamiento. Este caballero maneja transacciones en efectivo, pero esperará una flexibilidad de precio significativa. Transacciones en efectivo. Perfecto. Para mi horario abreviado. Vega llegó en un BMW plateado, vistiendo ropa casual costosa y llevando un portafolio de cuero. 50 y tantos años, apretón de manos confiado, el tipo de eficiencia practicada que sugería numerosas adquisiciones de propiedades. Hermoso vecindario, observó, escaneando mi jardín delantero con ojos calculadores. Buena estructura en esta casa. Guíeme a través de los puntos clave de venta. Lo guié habitación por habitación, destacando los pisos de madera restaurados, la cocina actualizada y el techo nuevo. Cada característica que describía se sentía como traicionar la memoria de Lucía, pero seguía adelante con determinación profesional. El dormitorio principal tiene excelente luz natural, expliqué, abriendo las persianas que Lucía había elegido hace 15 años. Molduras de corona originales en todas partes. Vega asintió, tomando notas en su tableta. ¿Cuál es su motivación para vender? El cronograma que mencionó Javier sugiere urgencia. Había ensayado esta respuesta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Estoy preparado para un precio competitivo para un cierre rápido. ¿Qué tan competitivo? Eso depende de sus capacidades de tiempo. Completamos el recorrido en 30 minutos. Vega examinó todo con el desapego de un inversor, calculando el potencial de alquiler, los costos de renovación, la apreciación del valor a largo plazo. Sus intereses parecían genuinos, sus preguntas prácticas en lugar de emocionales. La propiedad tiene fundamentos excelentes, concluyó, estrechando mi mano en el vestíbulo. Déjeme hacer números con mis socios. Tendrá noticias mías para mañana por la tarde. Después de que se fue, me sentí cautelosamente optimista. Comprador en efectivo. Enfoque profesional. Expectativas de tiempo realistas. Quizás mi plan se desarrollaría sin problemas después de todo. La tarde del lunes destrozó ese optimismo. Lo siento, señor Torres, dijo Vega por teléfono. Después del análisis, los números no se alinean con nuestros parámetros de inversión al precio de venta actual. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué se alinearía con sus parámetros? Honestamente, unos $60,000 menos de lo que está pidiendo. El mercado de alquiler en esa área no soporta costos de adquisición más altos. $60,000, casi igual a todo lo que había invertido en la familia de Valeria durante 5 años. Eso es sustancial, logré decir. Entiendo. Tómese un tiempo para considerar. Mi oferta se mantiene por 48 horas. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando la tarjeta de presentación de Javier. ¿Estaba realmente dispuesto a perder $60,000 por venganza? ¿Valía la pena tal sacrificio financiero para probar mi independencia? Por un momento, la duda se deslizó. Valeria seguía siendo mi hija. Sebastián, a pesar de sus defectos, era el padre de mis nietos. Tal vez estaba reaccionando exageradamente a los sentimientos heridos y al orgullo herido. Entonces recordé sus risas durante esa conversación escuchada. La crueldad casual de planear mi eliminación mientras vivían en mi casa. Comían mi comida. Gastaban mi dinero.
¿El depósito del asilo que ya habían arreglado? ¿El agente de bienes raíces que ya habían contactado? Ellos habían tomado su decisión hace 5 años, decidiendo que yo era un recurso para ser explotado en lugar de familia, para ser apreciada. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección. Tomé mi teléfono y marqué a Javier. «Acepto la oferta de Vega», dije sin preámbulos. «Señor Torres, ¿está seguro? Esa es una reducción significativa. Podríamos encontrar algo mejor». «Estoy seguro». «¿Qué tan rápido podemos cerrar? ¿Con efectivo y contingencias mínimas? ¿8 días? Posiblemente menos. 8 días. Mucho tiempo antes de su regreso». «Prepare los papeles», confirmé. Mientras colgaba, algo se asentó en mi pecho. Una certeza tranquila y fría que se sentía como justicia finalmente tomando forma. ¿Querían tratarme como una carga? Bien, descubrirían exactamente cuán costosa podía ser esa carga cuando estaba debidamente motivada. La casa que habían planeado heredar desaparecería. El dinero con el que habían contado desaparecería en mi bolsillo, junto con mi voluntad de subsidiar su cómodo desempleo. Algunas lecciones, reflexioné, valían cada centavo que costaban. La mañana del miércoles trajo una validación inesperada. Javier llamó con noticias que hicieron que mis dudas anteriores parecieran tontas. «Señor Torres, tengo desarrollos notables. La firma de inversión de Vega quiere acelerar todo. Están ofreciendo $10,000 adicionales por encima de nuestro precio acordado para un cierre garantizado en 7 días. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Están ofreciendo más dinero por un servicio más rápido? Exactamente. Aparentemente tienen plazos de despliegue de capital, y su propiedad encaja perfectamente en sus objetivos de adquisición del segundo trimestre. Quieren cerrar para el próximo martes. El próximo martes, 5 días antes del regreso de Valeria de las islas. ¿Qué se requiere de mi parte? Mínimo. Dado que están renunciando a las contingencias de inspección y pagando en efectivo, necesitamos principalmente firmas y limpieza de título. Su abogado ya ha comenzado el papeleo. Caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando hacia el patio trasero donde mis nietos habían jugado en el equipo que yo había comprado. Pronto, otros niños jugarían aquí mientras sus padres pagaban alquiler a la compañía de inversión de Ricardo Vega. «Señor Torres, ¿se siente cómodo con el cronograma acelerado?» «Cómodo». Estaba eufórico. «Absolutamente. ¿Qué necesito firmar?» «Llevaré los documentos esta tarde. El abogado de Vega quiere revisar todo mañana. Luego programaremos el cierre para el lunes». Después de colgar, me senté en mi casa silenciosa, rodeado de décadas de recuerdos acumulados que pronto pertenecerían a extraños. La ironía no se me escapó. La urgencia comercial de Vega se alineaba perfectamente con mi cronograma de venganza. Valeria y su familia probablemente estaban sentados en alguna playa en ese momento, bebiendo tragos tropicales y discutiendo sus planes para mi cuidado profesional. Probablemente se sentían bastante inteligentes con su arreglo sorpresa del asilo, confiados en que nunca sospecharía su esquema. Si tan solo supieran que su supuesta carga los había superado completamente. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Código de área de las islas. «Papá», la voz de Sebastián esta vez, probablemente llamando mientras Valeria estaba en el spa. «¿Cómo te va?» «Maravillosamente bien», respondí con sinceridad, ocupándome de los negocios tal como prometí. «Qué bueno escuchar eso. No te estás metiendo en ningún problema, espero». Se rió de su propia broma. «Nada que no pueda manejar», le aseguré. «¿Cómo los trata el paraíso?» «No me puedo quejar. El tour en helicóptero ayer fue increíble. Valeria está recibiendo un masaje ahora mismo. Dijo que te saludara. Dile que le mando saludos. Espero que ambos estén disfrutando cada momento». «Lo estamos. A los niños les encanta la playa. Beatriz y Héctor están hablando de extender el viaje si podemos cambiar los vuelos». «¿Extender el viaje?» «Aún mejor para mi cronograma». «Eso suena maravilloso. No se preocupen por regresar apresuradamente por mi cuenta». «¿Estás seguro? No queremos dejarte solo demasiado tiempo». «Estoy perfectamente bien. De verdad. Estoy manejando todo mejor de lo que podrían esperar». Después de que Sebastián colgó, sonreí ante la hermosa simetría. Estaban tan confiados en sus planes, tan seguros de que yo seguiría siendo su víctima complaciente, que en realidad estaban considerando darme más tiempo para completar mi contraestrategia. Para cuando regresaran a Florida, ya fuera en 10 días o 14,
Descubrirían que su herencia se había evaporado, y su cuidador de casa había evolucionado en algo mucho más formidable que la carga que habían descartado. Tomé la tarjeta de presentación de Javier y tracé sus bordes con mi dedo. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana del jueves, comencé el proyecto más satisfactorio de mi jubilación, desalojando a mi familia desagradecida de la casa que habían reclamado como su herencia. Trabajando metódicamente, comencé con el dormitorio de Valeria. 5 años de pertenencias acumuladas llenaban cada superficie. Ropa cara comprada con mi dinero del supermercado. Joyas que le había dado para cumpleaños. Fotografías de vacaciones que yo había financiado pero de las que había sido excluido. Cada artículo fue cuidadosamente colocado en cajas etiquetadas. Tratando esto como la mudanza que nunca esperaron, murmuré, doblando sus blusas de diseñador con el mismo cuidado que había mostrado al ayudarla a empacar para la universidad décadas atrás. Las posesiones de Sebastián contaban su propia historia de fracaso y derecho adquirido. Equipo de videojuegos por valor de miles. Guías de criptomonedas y libros de apuestas. Herramientas que había tomado prestadas y nunca devuelto. Empaqué todo sistemáticamente, incluida la computadora portátil donde probablemente había perdido la seguridad financiera de nuestra familia. La instalación de almacenamiento que había elegido estaba a 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para el eventual acceso familiar, lo suficientemente lejos para sentirse como un exilio. La gerente, una mujer amable llamada Rosa, me ayudó a seleccionar una unidad lo suficientemente grande para el hogar completo de una familia. Mudarse puede ser abrumador, observó, mirándome firmar el contrato de alquiler. Parece notablemente organizado al respecto. He tenido tiempo para planificar, respondí con sinceridad. La carga tomó la mayor parte de la tarde. Los mudanceros profesionales que había contratado trataron todo con respeto, entendiendo que las pertenencias familiares merecían un manejo cuidadoso, independientemente de las circunstancias. Ver caja tras caja desaparecer en la unidad de almacenamiento se sentía como ver la justicia tomar forma física. Los artículos de Héctor y Beatriz requerían atención especial, medicamentos, documentos importantes, el costoso equipaje que habían comprado para este viaje. Inventarié todo, asegurándome de que encontrarían sus posesiones organizadas y accesibles cuando finalmente descubrieran su nueva situación de vida. Eso es un montón de cosas, comentó Miguel, uno de los mudanceros, asegurando el último de los muebles. ¿Familia de 5? Era. Respondí simplemente. La caja final contenía los recuerdos de la infancia de Valeria, premios escolares, fotografías familiares, proyectos de arte que había guardado durante décadas. Mis manos temblaban ligeramente mientras la colocaba en la unidad de almacenamiento. Estos artículos representaban a la hija que yo había criado, no a la mujer que había planeado mi eliminación. Después de cerrar la unidad, le entregué a Rosa un sobre que contenía 6 meses de alquiler por adelantado. Alguien vendrá a recoger todo eventualmente, expliqué. Probablemente antes de lo que esperan. Para la noche, había transformado mi casa en algo que apenas reconocía. Una propiedad limpia y vacía, lista para nuevos propietarios. Mis propias pertenencias permanecían. Certificados de enseñanza en las paredes, fotografías de Lucía en la repisa, libros que habían moldeado mi pensamiento durante 40 años. El apartamento que había alquilado cerca era modesto, pero suficiente. Un dormitorio, cocina pequeña, espacio suficiente para un hombre aprendiendo a vivir de manera independiente de nuevo. Mientras arreglaba mi ropa en el pequeño armario, sentí algo que no había experimentado en años. Control completo sobre mi entorno. Nadie comería mi comida sin contribuir. Nadie usaría mis servicios públicos mientras se quejaba de mi presencia. Nadie planearía mi futuro sin consultarme. Mi teléfono sonó mientras desempacaba mis premios de enseñanza. El identificador de llamadas mostraba un número de las islas. ¿Papá? La voz de Valeria sonaba relajada, probablemente llamando desde el balcón de su resort. Solo reportándome. ¿Cómo te las estás arreglando? Miré alrededor de mi apartamento escaso pero pacífico. Luego a las llaves de la casa que pronto entregaría a Ricardo Vega. Extremadamente bien, dije con total honestidad. Todo está exactamente donde debería estar. Qué bueno escuchar eso. Estamos pasando un tiempo increíble. El conserje organizó una cena privada en la playa esta noche. Disfruten cada momento. Los animé.
Asegúrense de crear recuerdos para toda la vida. Porque después del lunes, esos recuerdos serían todo lo que les quedaría de su existencia cómoda y parásita. Después de terminar la llamada, me senté en mi nueva cocina, bebiendo café y contemplando la justicia elegante de la situación. Habían querido que me fuera de sus vidas. Ahora descubrirían lo que realmente significaba la ausencia. Algunas lecciones requerían inmersión completa para ser entendidas adecuadamente. La mañana del lunes llegó con el peso de la inevitabilidad. Me senté en la oficina notarial de Linda Martínez, rodeado de los documentos que cimentarían legalmente mi venganza. Frente a mí, Ricardo Vega revisaba el papeleo final con la eficiencia de alguien acostumbrado a las adquisiciones de propiedades. Todo parece en orden, anunció Linda, arreglando los documentos de transferencia de escritura en filas precisas. Señor Torres, necesitaré verificar su identificación una vez más. Entregué mi licencia de conducir, viéndola comparar la fotografía con mi rostro. 62 años. Profesor de matemáticas jubilado. A punto de completar la decisión más calculada de mi vida. Señor Vega, los fondos certificados de su compañía han sido verificados, continuó ella. Podemos proceder con el cierre. Javier estaba sentado cerca, tableta en mano, luciendo satisfecho con su exitosa navegación de un cronograma imposible. En 7 días, había logrado lo que típicamente tomaba semanas. Un testimonio del poder de las transacciones en efectivo y los vendedores motivados. La transferencia de escritura es nuestro primer documento, explicó Linda, deslizando papeles sobre la mesa. Esto transfiere oficialmente la propiedad del 847 de la calle Maple de Roberto Torres a Inversiones Pinnacle. El 847 de la calle Maple, la dirección donde Lucía y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde Valeria había dado sus primeros pasos, donde 3 generaciones de recuerdos vivían en cada habitación. Ahora pertenecía a extraños que la convertirían en ingresos de alquiler. Firmé mi nombre con manos firmes. Declaraciones de divulgación de propiedad a continuación, continuó Linda. Estas confirmaban la condición de la casa y cualquier problema conocido. Problemas conocidos. ¿Contaba la traición emocional como un problema estructural? ¿Afectaban los años de ingratitud la estabilidad de los cimientos? Puse mis iniciales en cada página metódicamente. Hoja de liquidación financiera, dijo Ricardo, deslizando otro documento hacia adelante. Precio final de compra menos costos de cierre y comisiones de agentes. Los números contaban su propia historia. Precio de compra reducido en $60,000 para asegurar una venta rápida. Honorarios de agentes. Costos legales. Seguro de título. La cantidad final aún representaba más dinero del que había visto en un solo lugar desde el pago del seguro de vida de Lucía hacía 5 años. Dinero que financiaría mi independencia mientras la familia de Valeria descubría cómo se sentía la falta de hogar. Su firma aquí hace que la venta sea legalmente vinculante, señaló Linda, señalando la línea final. Hice una pausa por un momento. El bolígrafo flotando sobre el papel. Una vez firmado, no habría vuelta atrás. Valeria y Sebastián regresarían de las islas para encontrar que su supuesta herencia se había desvanecido en propiedad corporativa. Su cómodo estilo de vida parásito terminaría permanentemente. El bolígrafo tocó el papel. Mi firma fluyó a través de la línea en la misma escritura cuidadosa que había usado para calificar exámenes durante 40 años. «Felicidades», dijo Ricardo, extendiendo su mano. Inversiones Pinnacle se complace en agregar esta propiedad a nuestro portafolio. Nos dimos la mano, el maestro jubilado y el ejecutivo de inversiones, completando una transacción que devastaría a 4 personas que actualmente bebían tragos tropicales en el paraíso. Pago de comisión, notó Javier, aceptando su cheque de Ricardo. Gracias a ambos por hacer esto posible. Linda reunió los documentos firmados, aplicando su sello notarial a cada página. Esto concluye el cierre. Señor Torres, tiene 30 minutos para recoger cualquier artículo personal restante. Luego la posesión se transfiere a Inversiones Pinnacle. 30 minutos para despedirme de la casa donde había sido feliz, donde había sido explotado, donde finalmente había descubierto la diferencia entre familia y parásitos. Conduje al 847 de la calle Maple por última vez, usando las llaves que entregaría en 20 minutos. Caminando por habitaciones vacías, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Lucía. Un cierre completo.
La sala de estar donde Valeria había anunciado mi exclusión de su viaje. La cocina donde había escuchado sus planes de asilo. El dormitorio donde había procesado su traición y elegido la justicia sobre el victimismo. Cada habitación pertenecía ahora a la compañía de Ricardo Vega, quien las alquilaría a inquilinos que realmente pagarían por el privilegio de vivir allí. Recogí la foto de Lucía de la repisa y mis certificados de enseñanza de las paredes. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, accesorios, pertenecía a los nuevos propietarios según nuestro acuerdo. De pie en el vestíbulo donde había dado la bienvenida a la familia de Valeria hacía 5 años, sentí el peso de la transformación. El viudo generoso que había ofrecido santuario había evolucionado en algo mucho más estratégico. La carga de la que habían planeado deshacerse se había deshecho de ellos en su lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido de las islas. Papá, pasándola increíble. Sebastián propuso extender el viaje otra semana. Espero que no te importe el tiempo extra a solas. Con amor. Valeria. Una semana extra. Me estaban dando aún más tiempo para saborear mi victoria. Cerré la puerta con llave por última vez y le entregué las llaves a Ricardo, quien esperaba en la entrada con Javier. Transferencia de propiedad completa, anuncié. Mientras me alejaba del 847 de la calle Maple, vislumbré a Ricardo en mi espejo retrovisor, ya en su teléfono discutiendo los preparativos de alquiler. 4 días hasta que la familia de Valeria regresara para descubrir que habían sido superados por la carga que habían subestimado. La cuenta regresiva para la revelación había comenzado oficialmente. 2 semanas después de la partida de mi familia, me senté en una habitación de hotel frente al mar en una de las islas, bebiendo café y esperando la llamada de Elena Torres. La ironía no se me escapó. Estaba disfrutando de las vacaciones en el paraíso que me habían negado, financiadas por la venta de la casa que habían considerado su herencia. Mi teléfono sonó precisamente a las 4 en punto. Hora de Florida. ¿David? La voz de Elena temblaba de emoción. Han vuelto. Dejé mi taza de café, viendo las palmeras mecerse fuera de mi ventana. ¿Cómo tomaron la noticia? Dios mío. Deberías haber visto la cara de Valeria cuando se dio cuenta de que extraños vivían en tu casa. Ella seguía insistiendo en que era algún error, que ellos pertenecían allí. Sonreí, imaginando la confianza titulada de Valeria chocando contra la realidad legal. ¿Qué les dijeron los nuevos propietarios? Muy profesionales al respecto. Les mostraron la escritura, explicaron que habían comprado la propiedad legalmente. Valeria en realidad trató de empujarlos para entrar a la casa. La imagen mental del intento desesperado de mi hija por reclamar lo que nunca fue suyo me llenó de satisfacción. ¿Y Sebastián? Furioso, comenzó a gritar sobre abogados y demandas, hasta que los nuevos propietarios amenazaron con llamar a la policía. Beatriz estaba llorando. Héctor seguía preguntando a dónde te habías ido. ¿Les diste la información de la instalación de almacenamiento? Tal como me indicaste, le entregué a Valeria la dirección, y les dije que sus pertenencias estaban seguras. Ella arrugó el papel en su puño y exigió saber dónde estabas. Me recosté en mi silla de hotel, viendo un crucero a la deriva en el horizonte. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que dijiste que dijera. Que te habías ido de la ciudad después de vender la casa, y que podían contactarte directamente si necesitaban discutir algo. Han intentado llamar, constantemente. Valeria ha estado marcando tu número cada 10 minutos durante la última hora. Sebastián ha dejado algunos correos de voz bastante coloridos. Miré mi teléfono, notando 43 llamadas perdidas, y contando. Me imagino que están bastante motivados para contactarme ahora. David, tengo que preguntar. ¿Realmente estás en esas islas tropicales? En el Gran Resort Wailea, de hecho. El mismo lugar donde planeaban quedarse sin mí. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Elena, has sido increíblemente servicial. Espero que entiendas por qué esto era necesario. Después de verlos tratarte como su cajero automático personal durante 5 años, honestamente, estoy impresionada. Lucía estaría orgullosa de cómo te defendiste. Lucía de hecho apreciaría la precisión matemática de mi venganza. Una reacción igual y opuesta a años de explotación. ¿Qué están haciendo ahora? Pregunté. Lo último que vi, estaban cargando maletas en un taxi. Asumo que se dirigen a un hotel, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Valeria se veía absolutamente devastada. ¿Devastada?
La misma palabra que yo habría usado para describir mis sentimientos cuando escuché sus planes de asilo. La justicia tenía una hermosa simetría. Elena, si te piden que me llames de nuevo, por favor diles que estoy disfrutando de mis vacaciones y los contactaré cuando esté listo. ¿Cuánto tiempo los harás esperar? El tiempo suficiente para que realmente entiendan lo que se siente ser descartado por la familia. Después de colgar, salí a mi balcón del hotel, respirando el aire tropical. Mi familia había asumido que yo era demasiado viejo para apreciarlo. Abajo, los turistas disfrutaban de la playa que pensaron que yo no podía manejar. Los tours en helicóptero que Sebastián había mencionado zumbaban por encima, llevando pasajeros en aventuras que supuestamente yo había superado. Mi teléfono vibró con otra llamada de Valeria. Lo dejé sonar. Luego otra de Sebastián. Ignorada. Un mensaje de texto de Beatriz. David, por favor, llámanos. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Durante 5 años, habían controlado mi vida a través de la manipulación emocional y la dependencia financiera. Habían planeado mi futuro sin mi opinión. Asumido mi cumplimiento sin mi consentimiento. Tratado mi generosidad como su derecho. Ahora, yo controlaba los términos del compromiso. Podían esperar hasta que yo decidiera que habían aprendido suficiente humildad para merecer mi atención. Pedí servicio a la habitación y me acomodé para ver el atardecer que habían tratado de negarme, mi teléfono aún vibrando con llamadas cada vez más desesperadas de la familia, que finalmente había descubierto el verdadero costo de dar a alguien por sentado. Algunas lecciones, reflexioné, requerían una impotencia completa para ser entendidas completamente. Estaban a punto de convertirse en excelentes estudiantes. 6 horas después de la llamada de Elena, abordé el vuelo nocturno desde la ciudad hacia casa. Usando dinero de la venta de la casa para comprar el asiento de primera clase que mi familia había considerado que yo era demasiado viejo para ocupar, mientras el Boeing 777 despegaba hacia el atardecer, me acomodé en la comodidad del cuero y examiné la pantalla de mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 17 correos de voz, y contando. Cada notificación representaba otro momento de su desesperación, otra grieta en la confianza titulada que habían mantenido durante 5 años. Me desplacé por el registro de llamadas metódicamente. Valeria, Sebastián, Beatriz, Héctor, Valeria de nuevo, Sebastián de nuevo, viendo la progresión de su pánico desarrollarse en marcas de tiempo digitales. El primer correo de voz, dejado 20 minutos después de la llamada de Elena, llevaba el tono de mando familiar de Valeria. Papá, no sé qué juego estás jugando, pero esto no es gracioso. Llámame de inmediato. Para el 10º mensaje, la ira se había deslizado en la voz de Sebastián. Esto es una locura, David. No puedes simplemente vender nuestra casa sin decirnos. Estamos involucrando abogados. El mensaje 15 reveló las lágrimas de Beatriz. Por favor, David, no entendemos qué está pasando. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. El correo de voz final, grabado justo antes del despegue, capturó la capitulación completa de Valeria. Papá, por favor contesta. Haremos cualquier cosa. Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. ¿A dónde ir? La frase exacta que habían planeado para mi conversación sobre el asilo. Mientras subíamos hacia la altitud de crucero, miré hacia abajo a las luces que se encogían debajo. En algún lugar de esa iluminación dispersa, mi familia se acurrucaba en una habitación de hotel, llamando frenéticamente a un número que permanecería sin respuesta hasta que yo decidiera que habían aprendido la humildad apropiada. El asistente de vuelo apareció con servicio de champán. ¿Celebrando algo especial esta noche, señor Torres? ¿Día de la Independencia? Respondí, aceptando la copa de cristal. Con unos 40 años de retraso. 9 horas se extendían por delante. 9 horas de océano Pacífico entre mí y sus intentos desesperados de restablecer el control. 9 horas para saborear la reversión completa de la dinámica de poder que había gobernado mi vida desde la muerte de Lucía. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico que no enviaría. Una carta explicando todo lo que habían hecho mal. Cada momento de crueldad casual. Cada comentario despectivo sobre mi edad y capacidades. El proceso de escritura se sintió terapéutico, catártico, como calificar trabajos sobre la lección más importante que jamás había enseñado. Pero no merecían explicaciones todavía. Las explicaciones venían después de las consecuencias, después de la comprensión,
Después de que el remordimiento genuino reemplazara la ira titulada, mi teléfono vibró con la llamada 44, Valeria de nuevo. Vi su nombre iluminar mi pantalla, luego desvanecerse a negro mientras la llamada iba al correo de voz. El ciclo de desesperación continuaría durante todo mi vuelo. Mientras disfrutaba del servicio de comida que habían asumido que yo era demasiado viejo para apreciar, debajo de nosotros, el Pacífico se extendía interminablemente. Agua oscura reflejando la luz de las estrellas como diamantes dispersos. Estábamos cruzando zonas horarias, dejando su crisis atrás con cada milla náutica. Para cuando aterrizara, estarían despertando a su segundo día de falta de hogar. Su segundo día de entender lo que significaba ser descartado por la familia. Borré el correo electrónico no enviado y cerré mi computadora portátil. Algunas lecciones no podían enseñarse con palabras. Requerían una inmersión completa en las consecuencias. Mi familia estaba aprendiendo ese plan de estudios amargo ahora, descubriendo lo que significaba necesitar a alguien que ya no los necesitaba. El maestro de matemáticas en mí apreció la elegante simetría. 5 años de explotación equilibrados por el tiempo que tomara para el remordimiento genuino. 5 años de darme por sentado, pagados con cuantos días fueran necesarios de no dar nada por sentado nunca más. Mientras el avión me llevaba hacia el amanecer tropical, finalmente entendí lo que Lucía había querido decir sobre saber a dónde va el dinero. Había ido hacia la educación más costosa, pero valiosa, que mi familia jamás recibiría. El precio de aprender que algunas cargas, cuando están debidamente motivadas, podían soportar mucho más peso del que nadie imaginaba. Mi teléfono mostraba 46 llamadas perdidas cuando finalmente lo puse boca abajo y me dormí. A 30.000 pies sobre su mundo de consecuencias, dirigiéndome hacia el paraíso que habían pensado que yo era demasiado viejo para disfrutar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.